El Museo del Prado tiene una de las mayores y mejores colecciones que existen de pintura flamenca de los siglos XV al XVII. Por pintura flamenca entendemos pintura hecha en una región que coincide aproximadamente con lo que hoy en día es Bélgica, uno de los lugares de Europa, quizá junto con Italia, donde más y mejor arte se hizo entre los siglos XV y XVII. En el siglo XV, pintores como Van der Weyden desafiaron los límites del arte de la ilusión que habían existido en generaciones anteriores. Un cuadro como El Descendimiento, quizá su obra maestra, pertenece al Prado. Un cuadro realmente que nos hechiza por su ilusión, que nos seduce y nos hace creer en ese mundo de la pintura, en esa traducción de la realidad a una forma diferente, a esa forma que conocemos como arte. En 1516 murió el Bosco, quizá la estrella de la colección de pintura flamenca del siglo XVI que tiene el Prado. Tenemos también la mayor y mejor colección de pinturas que existen de este artista. La pintura del Bosco es paradójica. En el mundo que nos presenta parecen contradecirse la visión pesimista que nos ofrece del destino de la humanidad y, por otro lado, unos paisajes alegres de colores claros. Y también es importante la colección de cuadros que tenemos de Pieter Bruegel el Viejo. El Prado tiene también la mayor colección que existe de cuadros de Patinir, el primer pintor de paisajes, que le llamó un colega suyo, el primer pintor en la historia del arte que se especializó en pintar paisajes. También es importante la colección de pintura alemana del siglo XVI, sobre todo porque tenemos 4 grandes obras de Durero, una pareja de Adán y Eva y un autorretrato del pintor que él mismo firmó con 26 años, en el que se presenta como un caballero, un modelo para futuros pintores. Y en el XVI también los retratos, sobre todo retratos de colección real, severos, documentos de época. Destacan especialmente quizá los retratos de Antonio Moro. También es muy destacable la colección de pintura flamenca del siglo XVII que tiene el Prado. Cerca de 700 obras. Destacan quizá sobre todo los cuadros de Jan Bruegel, minuciosos, que nos invitan a abandonar nuestro mundo y a adentrarnos en el mundo de la pintura. Los retratos de Van Dyck, quizá el pintor que definió por encima de todos los demás lo que era la elegancia. Y sobre todo Rubens, de quien de nuevo, los superlativos que tenemos que usar hablando de la pintura flamenca en el Prado, de quien de nuevo tenemos la mayor y mejor colección que existe. Rubens fue el pintor de mayor éxito, de mayor fama del siglo XVII a ojos de sus contemporáneos. Solamente por esa razón interesa ya acercarse a él. Pero además es un pintor que nos ofrece una versión engrandecida de la vida, de nosotros mismos. Lo hace a través de retratos de personajes de la época. Lo hace pintando cuadros religiosos en los que nos presenta personajes de la religión cristiana como si fuesen grandes dioses paganos, poderosos. Y lo hace sobre todo pintando sus sensuales mitologías, que nos invita a acercarnos a los problemas que plantea el mundo y la vida como lo hacía la tradición literaria de la antigüedad. El Prado tiene una pequeña colección también de pintura holandesa en la que destaca sobre todo un importante cuadro de juventud de Rembrandt. La pintura que se produjo entre los siglos XV y XVII en las principales ciudades de Bélgica se encuentra entre lo mejor que ha producido la historia del arte europeo. Os invitamos a que vengáis a verla.